Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y optimismo. Hoy, la verdad es que tenemos una noticia que nos ha dejado a todos con la boca abierta, una de esas que te hacen parar todo lo que estás haciendo y decir, ¿en serio? Y sí, créanme, es más que en serio. Hoy vamos a desgranar esa sorprendente información que ha llegado como un torbellino, sacudiendo el mundo del espectáculo y, más concretamente, el universo de dos de nuestros actores turcos favoritos, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria y en los corazones de millones de fans, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque esto es algo que muchos estábamos esperando, soñando, anhelando en secreto, y ahora podría ser una realidad palpable. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse, porque en nuestro canal no se van a perder ninguna de nuestras exclusivas, ni los análisis más profundos. Y sobre todo para ser parte de esta comunidad vibrante que ama el drama, el romance, la pasión y por supuesto las buenas noticias que nos hacen vibrar. La noticia en cuestión, que ha explotado en las redes sociales, en los portales de noticias del corazón y en los medios especializados desde el pasado 28 de noviembre de 2025, es sencillamente impactante, tan impactante que aún se siente la onda expansiva. Hablamos, y pónganse cómodos, de una posible reconciliación, o quizás algo mucho más profundo, algo que podría significar el renacer de una de las parejas más icónicas y queridas del panorama turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han leído bien. Los protagonistas de Erkenci o Pájaro Soñador, esa pareja que nos robó el corazón en pantalla con una química que trascendía la ficción y que se convirtió en un fenómeno global, parecen estar viviendo un nuevo capítulo en su historia. Y créanme, después de tanto tiempo, de tantas especulaciones, de tantas esperanzas depositadas en ellos, esta información ha caído como un verdadero bombazo, un estallido de alegría contenida para muchos. Recordemos un poco el contexto porque es fundamental para entender la magnitud de esta noticia, para saborearla en su justa medida. Can y Demet se conocieron en el set de filmación de Erkenci y la química entre ellos fue instantánea, innegable, palpable. No era solo una buena actuación, era algo más. Sus personajes, Candivit, el fotógrafo carismático y algo atormentado, y Sanemaiden, la joven soñadora y con alma de escritora, se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca y por supuesto, latinoamericana, que fue conquistada por su romance a raudales. Las miradas intensas, los gestos cargados de significado, la forma en que se complementaban a la perfección, la chispa que saltaba entre ellos, todo apuntaba a que algo más que una simple amistad o un romance fugaz de rodaje estaba ocurriendo en la vida real. Y sí, efectivamente, durante un periodo de tiempo que se sintió efímero pero intenso, los rumores se convirtieron en confirmaciones no oficiales, y pudimos verlos juntos en situaciones públicas y privadas que delataban sin lugar a dudas una relación sentimental en toda regla. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de la fama, las relaciones pueden ser increíblemente complejas, y la de Can y Demet no fue la excepción. Tras un periodo de intensidad y pasión desbordante, que mantuvo a los fans al borde del asiento, comenzaron a surgir las primeras señales de distanciamiento, pequeños indicios que los más observadores captaron. Y finalmente la noticia de su separación, que para muchos de sus seguidores fue un verdadero jarro de agua fría, un mazazo emocional que dejó un vacío en el panorama del entretenimiento. Después de ese doloroso desenlace, ambos tomaron caminos diferentes, embarcándose en nuevas aventuras profesionales y personales. Vimos a Can Yaman emprender un ambicioso camino en el mercado internacional, con proyectos importantes en Italia y otros países europeos, llegando incluso a asumir el icónico papel de Sandokan, un proyecto que lo ha catapultado a una fama aún mayor a nivel global, consolidando su estatus de estrella internacional. Por su parte, Demet Özdemir ha seguido cosechando éxitos sobresalientes en Turquía, protagonizando series de gran éxito, demostrando su talento innato y una versatilidad que la han convertido en una de las actrices más cotizadas de su país. Pero a pesar de la distancia física y de sus caminos separados, la conexión entre ellos, o al menos la percepción de esa conexión por parte de sus seguidores más fieles, nunca se desvaneció por completo. La llama del cariño y la admiración mutua, alimentada por los recuerdos de su inolvidable paso por Erkenci, permaneció viva. Cada vez que aparecía una foto de uno de los dos en las redes sociales, o que alguno mencionaba al otro, aunque fuera de pasada, incluso en entrevistas casuales, las redes sociales explotaban, se encendían como un polvorín. Los fans, y me incluyo humildemente entre ellos, soñábamos con una reconciliación, con volver a verlos juntos, ya sea en la pantalla con un nuevo proyecto que hiciera eco de su mágica química, o en la vida real,
retomando esa relación que tantos suspiraron por verla florecer de nuevo. Y es precisamente ese anhelo profundo y generalizado el que ha hecho que esta noticia del 28 de noviembre de 2025 sea tan impactante. Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, ¿qué es exactamente lo que se sabe hasta ahora? Pues bien, según las informaciones que han ido surgiendo, y que provienen de fuentes bastante fiables, consideradas cercanas al círculo íntimo de ambos actores y de la prensa rosa turca, esa que rara vez falla en sus primicias, parece que Can Yaman y Demet Özdemir no solo se han reencontrado, sino que están explorando activamente la posibilidad de volver a estar juntos. Se habla de encuentros discretos, de citas clandestinas en lugares alejados de las cámaras, de mensajes intercambiados con una intensidad renovada, y lo más revelador, de posibles proyectos profesionales que podrían unirlos nuevamente creando una sinergia que el público espera con ansias. Imaginen la euforia desbordante de los fans si se confirma que van a protagonizar una nueva serie de televisión o una película juntos. Sería un regreso triunfal, una vuelta por todo lo alto, ¿verdad? Sería el sueño de muchos hecho realidad. Los detalles específicos son, como suele suceder en estos casos delicados, escasos. Esta reserva se debe en gran medida a la necesidad de proteger la privacidad de los involucrados y evitar la presión mediática que ya experimentaron en su momento. Sin embargo, se rumorea con insistencia que el encuentro que ha reavivado la llama se dio de forma relativamente reciente, y que fue Can quien, sorprendentemente para algunos, habría dado el primer paso para retomar el contacto, quizás impulsado por la reflexión o por un sentimiento que nunca desapareció del todo. Después de un tiempo cada uno enfocado en sus carreras individuales, en sus desarrollos personales y profesionales, y según se dice, habiendo tenido el tiempo suficiente para reflexionar sobre lo que tuvieron, sobre los altibajos de su relación, parece que ambos estarían abiertos a darle una nueva oportunidad a su vínculo, a explorar si esa magia puede ser recreada. Lo más interesante de todo, más allá de los detalles concretos, es cómo esta noticia ha sido recibida por el público y la comunidad online. La reacción en redes sociales ha sido simplemente masiva, un tsunami de actividad digital. Miles de comentarios, millones de retweets, incontables me gusta, la etiqueta almohadilla Can Demet, que parecía haber quedado en el baúl de los recuerdos, ha vuelto a ser tendencia mundial, demostrando la fuerza y la perdurabilidad de su fandom. Los fans, como es natural, se muestran divididos entre la euforia desmedida y un sano escepticismo, algo lógico dada la cantidad de rumores infundados que han circulado a lo largo de los años. Pero la inmensa mayoría, sin duda alguna, se muestra ilusionada, vibrante de esperanza. Muchos aseguran con fe inquebrantable que nunca dejaron de creer en su amor y que esta es la prueba de que a veces, las segundas oportunidades no solo existen, sino que son realmente mágicas y transformadoras. Otros, más cautelosos y con el corazón un poco más blindado por decepciones pasadas, prefieren esperar a que haya una confirmación oficial, una declaración contundente de los propios protagonistas, antes de celebrar con todas las de la ley, algo totalmente comprensible. Pero, ¿qué podría haber impulsado este acercamiento, esta posible reconciliación? Podemos permitirnos especular, analizar las posibles motivaciones. Quizás la distancia impuesta y el tiempo transcurrido han permitido que ambos maduren como personas y como profesionales, que hayan reflexionado sobre sus experiencias, y que ahora tengan una perspectiva diferente, más serena y sabia, de lo que fue su relación en su momento. Tal vez se han dado cuenta con la perspectiva que solo el tiempo otorga, de que la conexión que tenían era verdaderamente especial, única, algo que vale la pena intentar recuperar y nutrir. O tal vez simplemente la vida, con sus giros inesperados y sus caprichos, los ha vuelto a poner en el mismo camino, y la chispa, ese fuego latente, se ha reavivado de forma natural. En el mundo del espectáculo, un universo donde las agendas suelen ser frenéticas, las presiones enormes y la vida personal a menudo relegada a un segundo plano, a veces una pausa es absolutamente necesaria para poder detenerse, respirar y valorar lo que realmente se tiene, lo que se tuvo y lo que podría ser. Además, no podemos olvidar el factor profesional, un motor innegable en este tipo de escenarios. Si se llegara a concretar un proyecto conjunto, ya sea una serie, una película o incluso un proyecto más experimental, sería un éxito comercial asegurado, una apuesta segura para cualquier productora. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir es tan potente, tan magnética, que cualquier cosa que hagan juntos, cualquier escena que compartan, promete ser un éxito rotundo, una fuerza imparable en términos de audiencia. Imaginen el revuelo mediático, la locura de los fans,
que causaría una nueva serie que lograra capturar esa esencia de Erkentzicus, esa magia que enamoró al mundo, o incluso algo completamente diferente, un concepto nuevo y fresco pero protagonizado por ellos. Sería un regalo para sus seguidores, un hito para la industria y una demostración de que algunas parejas están destinadas a brillar juntas. En este preciso instante lo más importante es mantener la calma, la prudencia y la esperanza, y esperar pacientemente a que Can Yaman o Demet Özdemir emitan alguna declaración oficial, un comunicado que disipe las dudas y confirme o desmienta estos emocionantes rumores. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, la recurrencia de las fuentes y la intensidad de las especulaciones, sugieren fuertemente que hay algo de cierto en todo esto. Y eso, queridos amigos, es tremendamente emocionante. Es como si estuviéramos viendo una película que amamos con locura y de repente nos enteramos de que podría tener una secuela, pero en la vida real. La expectativa es palpable. Esta noticia, más allá de si se confirma al 100% o si se queda en un hermoso rumor, nos recuerda la profunda y duradera fascinación que ejercen estas parejas de ficción que logran traspasar la pantalla y conquistar nuestros corazones. Can y Demet en particular, supieron conectar con el público a un nivel muy profundo, a través de la autenticidad de sus personajes y la intensidad de su relación ficticia, y es por eso que sus vidas sentimentales, tanto dentro como fuera de la pantalla, generan un interés tan masivo y apasionado. Son más que actores, son figuras que han logrado tocar una fibra sensible en millones de personas. Así que, ¿qué sigue en esta apasionante historia? Pues evidentemente seguir de cerca las redes sociales, estar atentos a los medios de comunicación turcos e internacionales, y por supuesto, mantenernos conectados a nuestro canal, donde nos comprometemos a traerles todas las actualizaciones, todos los detalles y análisis tan pronto como tengamos información contrastada y fiable. Pero por ahora la sensación predominante es de esperanza renovada, de una expectación que roza lo eléctrico, y de una pizca innegable de magia en el aire, esa magia que solo las grandes historias de amor pueden generar. En resumen, la noticia que ha marcado este 28 de noviembre de 2025 es el posible y sorprendente regreso a la escena sentimental de Can Yaman y Demet Özdemir. Tras su exitosa y memorable relación en la pantalla de Erkentzicus y su posterior separación, los rumores de reconciliación, alimentados por encuentros discretos y posibles proyectos conjuntos, vuelven a ponerlos en el centro del huracán mediático, y para bien. La reacción de los fans ha sido abrumadora, un reflejo del cariño inmenso, la admiración sincera y la expectación que genera esta pareja icónica. Aunque debemos mantener la paciencia y esperar confirmaciones oficiales, la mera posibilidad de que estos dos talentosos actores vuelvan a unirse, tanto en lo personal como en lo profesional, es algo que tiene a muchos soñando despiertos, esperando un desenlace feliz para una historia que cautivó al mundo. Y hasta aquí nuestro resumen de hoy, nuestra inmersión en esta noticia que, sinceramente, nos ha dejado muy emocionados, con el corazón latiendo más rápido y con muchísimas ganas de saber más, de que la verdad se revele. Ahora, la palabra es suya. Cuéntenme ustedes en los comentarios, ¿qué les parece esta posible reconciliación? ¿Creen que es una buena idea, que tienen lo necesario para que funcione esta vez? ¿Les gustaría, por encima de todo, verlos juntos de nuevo en pantalla, protagonizando otra historia de amor que nos haga suspirar? Me encantaría leer sus opiniones, sus análisis, sus esperanzas. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de esta noticia y quieren seguir recibiendo estas dosis de información y análisis del fascinante mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ni un solo detalle de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo grande y lleno de energía para todos.